Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este contenido antes de continuar. Muchísimas gracias por estar aquí y por apoyar a la comunidad que vive cada emoción del mundo del espectáculo. Lo que viene hoy ha encendido las redes, ha ocupado pasillos, y ha hecho ruido en todos los camerinos. Las últimas palabras de Elçin Sangu han sacudido el universo del chisme y han puesto su relación con Bahar Arduk en el centro de la conversación. La actriz, tan reservada con su vida privada, se abrió por primera vez sin rodeos sobre el hombre con el que se le vincula desde hace tiempo y que para una parte de sus seguidores no es otro que su amor verdadero. Sucedió durante un evento lleno de flashes, preguntas apretadas y miradas curiosas. Frente a un tema que suele esquivar, Elçin respiró hondo y dejó una frase que apenas salió de su boca, comenzó a correr de camerino en camerino, de timeline en timeline, antes de casarme con Bahar, jamás. No hizo falta que terminara para que todos entendieran que estaba a punto de fijar una postura que iba mucho más allá del rumor, que entraba de lleno en lo que ella cree, siente y defiende. Elçin, que durante años ha cultivado una imagen discreta, segura y centrada en su trabajo, esta vez no escondió nada. La pregunta sobre el matrimonio llegó directa, y ella respondió con la claridad de quien no quiere dejar lugar a interpretaciones caprichosas. Dijo que todo en su vida tiene un ritmo y un lugar, que casarse es una decisión monumental, que no se toma a la ligera ni por moda ni por presión. Y remató con una convicción que dejó un silencio elocuente en el salón. Antes de casarse con Bahar, no renunciaría jamás a sí misma, a sus sueños ni a su carrera. Con esas palabras, Elçin no solo dibujó sus límites, delineó un mapa emocional y profesional que muchos intuían, pero que nadie había escuchado tan nítidamente de su propia voz. Lo que dijo abrió una ventana nueva para entender en qué punto está su relación con Bahar Arduk. Lo que comenzó entre ellos como una camaradería de set, largas jornadas compartidas, miradas cómplices entre toma y toma, fue creciendo silenciosamente hasta convertirse en algo más profundo, más difícil de encasillar. Durante mucho tiempo todo fue combustible para los rumores, material para titulares especulativos y suspiros de fans. Hoy, sin embargo, la frase de Elçin muestra que lo que los une no es solo emoción. Hay respeto mutuo, comprensión del camino propio, y una voluntad conjunta de no atropellar etapas. De hecho, otra línea que lanzó sin temblar: no basta con amar, hay que respetar el rumbo de la otra persona, quedó flotando como una consigna que define la dinámica. Las fuentes de pasillo cuentan que Bahar no solo no se sintió molesto con esa firmeza, la valora. Él habría dicho en privado que admira que Elçin sea capaz de trazar límites con serenidad, de hablar sin ambigüedades y de no confundir intensidad con prisa. Quienes conocen la rutina de ambos aseguran que, aunque han enfrentado obstáculos por sus agendas imposibles, la comunicación es su salida de emergencia permanente. Ensayos, rodajes, viajes, entrevistas, compromisos que se encadenan, y aún así encuentran instantes para sentarse, mirarse y hablar de lo que realmente importa. Hay noches, dicen, en que apagan el ruido de afuera, dejan el teléfono a un lado y se cuentan sus miedos con la misma honestidad con la que se cuentan sus anhelos. Una razón que emerge una y otra vez para explicar por qué no aceleran con el matrimonio es el aluvión de proyectos. En los últimos meses las ofertas han llovido para ambos, algunas nacionales, otras con tintes internacionales, y no las están tomando a la ligera. Elçin, que atraviesa una fase muy creativa, cree en elegir con paciencia, sin cargar de expectativas, una decisión que debe tomarse con la cabeza y el corazón alineados. Su énfasis en la independencia no pasó desapercibido: estar juntos no significa vivir una misma vida con la misma respiración. A mí me gusta ser independiente, expresó con una serenidad que ganó una oleada de aplausos digitales. Las redes se poblaron de mensajes celebrando esa postura, en particular de mujeres jóvenes que la leen como un faro en medio de presiones que muchas veces parecen dictar una sola forma de amar. Por ahora, Bahar no ha emitido un comunicado oficial. Pero en una entrevista reciente, dejó caer una frase que resuena casi como un eco del mensaje de Elçin: para él, es vital que la persona que está a su lado se sienta feliz y libre. Suena a coincidencia, sí, pero también a una filosofía compartida. Que uno y otro repitan, cada cual a su modo, la idea de libertad y respeto, hace pensar que están construyendo algo con cimientos más hondos que los que caben en un titular pasajero. Las miradas se vuelven hacia él, esperando si dará un paso más y dirá algo directo que ponga en palabras lo que muchos ya intuyen.
La declaración de Elchin, esa que arrancó con un antes de casarme con Bar, jamás. Dejó de ser un simple titular vistoso para convertirse en un manifiesto sobre cómo entiende hoy las relaciones afectivas. No se trata de aplazar por miedo, dicen cerca de ella, sino de levantar una casa sobre cimientos firmes, y no sobre el apuro ajeno. El ruido mediático, por supuesto, se multiplicó a partir de ahí. Algunos apostaron a que lo dicho significaba una crisis, otros a que era el prefacio de un anuncio más grande. Lo cierto es que las personas del círculo más íntimo describen una relación más madura y planificada de lo que suele verse desde la vereda de enfrente. No importa quién esté en mi vida, ha comentado Elchin en Confidencias, lo primero es que yo pueda mirarme a los ojos sin engañarme. Otro foco de conversación fue la nueva etapa profesional que, según quienes la rodean, Elchin está a punto de inaugurar. Habría guiones que la exigen en registros distintos, propuestas que la ponen a prueba en territorios que aún no ha explorado del todo. Y es precisamente por eso que no quiere un movimiento precipitado en su esfera íntima. Entre ella y Bar, explican sus cercanos, no hay fantasías rosas, hay conversaciones largas sobre el día a día, sobre la logística real de una pareja que trabaja a un ritmo feroz, sobre qué significa sostenerse cuando ninguno piensa soltar su vocación. Cuando se habla de matrimonio, se hace con la frase que ambos han repetido en distintos momentos, el momento correcto, ni antes ni después. En el caso de Bar, la actitud que más se repite es la de calma decidida. Él entiende, según cuentan, que la claridad es una forma de amor. No compiten por la luz, se la reparten. No miden quién cede más, se preguntan cómo ceder sin perderse. Y después de jornadas de rodaje interminables hay un ritual no escrito. Desconectar de todo, cocinar algo sencillo, y revisar sin prisa los planes del futuro. La conversación sobre casarse aparece, desaparecer, vuelve y se queda, y siempre se enmarca en lo mismo, construir cuando ambos estén listos para sostener lo que construyan. Mientras tanto, las palabras de Elchin se esparcieron como pólvora en redes sociales. Para muchos sonaron como un manifiesto contemporáneo que desafía la narrativa de cuento prediseñado con el que tantas veces se mide a las parejas del espectáculo. Hubo aplausos, sí, y también lecturas que intentaron poner punto final a cualquier rumor de boda. Pero las fuentes cercanas a la pareja insisten en que el tema no está clausurado. Al contrario, avanza, pero sin cámaras prendidas, lejos de la presión del titular urgente. El deseo es claro. Llevar el vínculo con discreción, sostenerlo en silencio, y que cada paso nazca desde adentro y no desde el afuera que exige respuestas. A medida que las repercusiones crecieron, empezaron a circular detalles nuevos sobre la trastienda de la relación. Se comenta que Elchin lleva tiempo preparándose para tomar decisiones que tienen que ver con su bienestar integral. Su salud mental, su energía, su deseo de experimentar en el trabajo sin que la vida íntima se convierta en un obstáculo o en una moneda de cambio. Por eso, dicen, administra su amor con Bar con la misma delicadeza con la que mide su cansancio y su entusiasmo. Se escucha, y lo escucha a él. Busca no dejar que una emoción pasajera arrase con lo que le llevó años construir. Y ese equilibrio, según quienes los frecuentan, ha profundizado el vínculo en lugar de erosionarlo. En los corrillos del espectáculo se repite una escena: cuando están juntos, más que discutir fechas o protocolos, hablan de metas, de sueños, de qué historias quieren contar como artistas y como personas. Esas conversaciones, que a algunos les parecerían poco románticas, son, paradójicamente, las que les han dado una intimidad más densa. La posición de primero yo que muchos detectan en Elchin no nace de la soberbia, sino de la comprensión de que una pareja sana se compone de dos individuos que se cuidan a sí mismos para poder cuidar al otro. Bar, lejos de ofenderse, comprende esa necesidad y defiende su espacio del mismo modo, convencido de que el amor que no asfixia tiene más posibilidades de durar. Por supuesto, cada vez que en el ecosistema del chisme aparece una voz fuerte y clara, reaparecen fantasmas conocidos. Los rumores de separación volvieron a la superficie como peces que muerden el anzuelo de cualquier palabra. Pero una vez más, quienes los conocen de cerca fueron tajantes: no hay ruptura, no hay drama escondido, no hay guerra fría. Lo que sí hay es un pacto silencioso para evitar que su relación se convierta en un espectáculo paralelo a sus carreras. Prefieren caminar sin ruido, mantener su historia lejos de la coreografía del escándalo, y decir lo justo y necesario, cuando les apetezca decirlo. Y llegando al corazón de todo,
lo que queda vibrando en el ambiente es la manera en que el Cid le torció el brazo al cliché. Sus frases derriban la idea de que el matrimonio es una meta obligatoria, o que el amor adulto debe verse de una única manera para que cuente. En vez de eso, propone una mirada en la que las decisiones se toman con calma, con honestidad y con la conciencia de que nadie puede entregar algo que no se ha dado primero a sí mismo. Sus fans, sobre todo las más jóvenes, la leen como un mensaje potente: sé el centro de tu vida, y desde ahí comparte. Que tu proyecto personal no sea el precio para comprar una promesa vacía. Y entre todo ese murmullo, entre los festejos digitales y los debates encendidos, hay una imagen que se repite. Dos personas que se miran frente al espejo de la fama y deciden no dejarse definir por él. El Cid puso en palabras la brújula que la acompaña y la ancla. Bar, con sus silencios bien llevados y sus frases sueltas en entrevistas, parece caminar a la par. No hay nada más seductor que ver cómo, en medio del ruido, una pareja elige el silencio necesario para construir. Puede que mañana haya otra foto, otro rumor, otro titular que quiera empujarlos a una respuesta definitiva. Pero hoy, su mejor respuesta es la mesura. Si algo nos deja esta historia es la certeza de que el amor que no se apura tiene su propio pulso, que la independencia no pelea con el compromiso, que los límites no son paredes sino puertas. Y que cuando alguien con la influencia de El Cinsangu dice antes de casarme con Bar, jamás renunciaría a mí misma, no está cerrando la puerta a nada, está abriendo las ventanas para que entre aire limpio. Los de adentro lo confirman. La relación está donde ellos quieren que esté. La recordamos en un set iluminado, riendo entre escenas, y al mismo tiempo dibujando una vida fuera del foco. A veces la mejor prueba de amor es aprender a esperar. Aquí termina nuestro vídeo. Si les gustó, no olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas y compartirlo con quienes siguen de cerca cada latido de esta historia. Gracias por acompañarnos, por opinar con respeto y por estar atentos a lo que viene. Nosotros seguiremos de cerca cada señal, cada palabra y cada gesto. Hasta la próxima.